Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con mi co-host Paul González Mangual. ¿Cómo estás, Paul? Estamos hoy estoy puesto para el problema y para un tema bien incómodo, Daniel. ¿Y estás puesto para hablar de qué? Mira, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no se ha hablado mucho, lo hemos hablado tú y yo fuera del aire. Es un tema que lo vivimos cada vez que vamos a un restaurante, un coffee shop, a una barra, lo tomamos por sentado, pero creo que la conversación hay que tenerla y hay que fomentarla alrededor de toda la industria y la gente que no son de la industria, que es el tema de la propina. Ok. Eso es algo que todos los que comemos, al final de cada cena, cada comida sale. Si no es en Clover por el sistema POS, es porque el mesero te la pide o el bartender te lo pide. Es algo que nadie ignora. Claro. O sea, estás en un establecimiento de comida, pediste, vas a pagar y vienen todas estas preguntas. ¿Debo dejar propina? ¿Qué cantidad debo dejar? ¿Qué es lo socialmente aceptable? ¿Y será suficiente lo que estoy dejando? Todas esas preguntas vienen en ese momento. Y vienen otras más. Y vamos a tocar esos temas. Pero, yo pienso que lo que debemos preguntarnos en ese momento, más allá de un cálculo, más allá del porciento, es ¿por qué dejamos propina? Bueno, yo siempre he pensado que es por el servicio que te den, ¿no? Es como una gratitud. Pero eso tiene su historia también, ¿verdad? Claro, y definitivamente es una forma de gratitud, pero ¿de dónde proviene esa gratitud? ¿De dónde viene esa historia? Yo me puse a hacer un poquito de research después que empezamos a hablar del tema. Como siempre has dicho, me encanta saber el porqué y la historia de las diferentes cosas. Claro. Me pongo a indagar un poco en los orígenes y para el siglo XV en Europa, la clase alta y la aristocracia daban como un tipo de concesión, un menudito, por decirlo así, un estipendio a las personas de servicio, porque las consideraban inferiores o las consideraban pobres. Y se lo daban como que, mira, pues, como yo tengo dinero, mira, ay, sí, gracias por cargarme la maleta, toma un chavito. Entonces, y seguían, porque eso lo hacía lucir superiores. Wow, eso es clasista. Es totalmente clasista. O sea, en la Edad Media, los feudales tenían de costumbre lo mismo, dar monedas para humillación. Y entonces así se ponían en la posición de quién está en poder. ¡Wow! Fue fuerte, ¿viste? Fue súper fuerte. O sea, y esta práctica continúa a través de toda Europa. La nobleza, con la servidumbre. Llegaron a haber unos problemas y unos disturbios, unas protestas en Inglaterra grandísimos. Y para mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, los norteamericanos estaban viajando mucho a Europa, ¿verdad? Los americanos de mucho dinero. Entonces empezaron a ver esto y empezaron a dar propina porque querían lucir, tú sabes, claro, refinado, profesional, como que, yo también tengo dinero. Y entonces, cuando viajan de nuevo a los Estados Unidos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a tener esa misma modalidad. Pero eso lo aprendieron entonces, lo aprendieron en Europa, lo pudieron identificar y empezaron a hacerlo. Sí, empezaron a hacerlo. Y estos son personas de mucho dinero. Empiezan a hacerlo, se lo empiezan a dar a los meseros, aquí y allá. Y entonces no fue bien visto por las personas, porque era, ¿por qué tú me estás dando esto? O sea, estás diciéndome que tú tienes más dinero que yo. Claro. Y entonces, entonces los trabajadores decían, espérate, olvídate de si es clasista. ¿Qué pasa si esto se convierte en una moda? Yo apenas tengo dinero para comer y para comprar comida, entonces ahora voy a tener que pagar mi comida más dar propina. No, esto no es sostenible para mí. Qué interesante. Entonces, mira, ¿y entonces qué pasa? Empiezan unos movimientos antipropina alrededor de Estados Unidos, en el mundo también,
Y esta es la razón principal. Estos movimientos que se forman aquí, que fue a principios del siglo pasado, empiezan estos movimientos antipropina. Personas que no estaban, ¿verdad? No querían que esto se convirtiera en una modalidad, ni en una costumbre, ni en una tradición, ni en una ley. Eso es en Estados Unidos ya. En Estados Unidos y en el mundo. Por estas protestas y esta situación es que en Europa básicamente en ningún lugar es bien visto dejar propina. O sea, lugares como Francia lo añaden en su menú, ya está añadido. Y tienen buenas pagas. Y si tú dejas propina, los franceses van y te salen corriendo y básicamente te devuelven el dinero y no te lo deben de buena manera. Y yo había escuchado que en España, en las áreas que no son turísticas, actúan así. O sea, dicen, no, sí. Esto es parte del servicio, no me tienes que pagar nada adicional. Y puede convertirse hasta un insulto a ellos. Acuérdate de los principios de donde viene esto. Sin embargo, en Estados Unidos la historia fue bien diferente. Luego, ¿verdad? Después de la guerra civil, que se enmienda la Constitución por la abolición de la esclavitud, ya no se abolió la esclavitud, literal. Las personas de color, los negros afroamericanos en Estados Unidos, ¿dónde terminan? En trabajos de servicio. Terminan como meseros, terminan como servidumbre, terminan como barberos, terminan en la industria de transporte, como ¿verdad? El tren y todo esto. Y todos algo ha cambiado. Todos tienen propina el día de hoy. Mira esto, mira los tipos de empleados y los tipos de empleados que hoy día, por uso y costumbre, les damos propina. Voy de nuevo. Mesero, servidumbre, barbero y trabajadores de transporte. ¿Tú le has dado propina a un barbero? Yo le doy propina a mi barbero. Yo no, nunca. Y ahora que... Y lo he escuchado, pero nunca, como tampoco he visto el potecito ese de tips que regularmente tú ves en los restaurantes, como que para recordártelo. Pero es bien interesante porque barberos también. Barbero. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, los empleadores, como le daban, ¿verdad? Como la gente y los huéspedes y los clientes, los comensales, le daban propina, pues los empleadores decían, espérate, pues yo no les voy a pagar. Esta gente son, ¿verdad? Como nos miran a veces a los latinos y a los negros y todo esto, pues, mira, esta gente yo no quiero ni pagarle, olvídate de esto, esta gente son inferiores a mí, yo no les quiero pagar. Que vivan de las propinas. Wow. y cuando tú lees esto y cuando yo empiezo a indagar en la historia, yo veo como que, espérate, pero aquí hay algo que es muy similar a lo que vivimos y algo que no me cuadra, que no haya evolucionado, que no haya cambiado el día de hoy. Así que al principio, en ese mismo, después de estas situaciones que pasan, la controversia continúa en Estados Unidos, y fueron para atrás y para adelante, porque pues se puede convertir como un soborno, pueden pasar mil cosas, y se eliminó por unos años. Por unos años fue ilegal dejar propina en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados. Exactamente, te iba a preguntarle, ¿algunos estados o era general? Porque... No pude indagar bien en cuántos, pero fue ilegal. Por un tiempo fue ilegal. Varios años. Luego de eso, volvió de nuevo y las Cortes Supremas de cada estado, sacatácata, lo legalizaron de nuevo, le dieron el visto bueno y la práctica se popularizó en la nación. Yo había leído, ¿verdad? Del tema que estamos trayendo, de que legalmente le dan un tipo de gracia al restaurante para que le paguen menos a los meseros. Eso fue en el 38, en los tiempos de Roosevelt. Entonces pasan legislación donde estaban requeridos a pagarles un sueldo que combinado con las propinas fuera igual al salario mínimo federal. En los años 70, mira esto, desde los 30 y volvió a cambiar los 70. Entonces buscando una forma de igualdad un poquito, especialmente en la industria de restaurantes, se logró que el mínimo de sueldo que se le podía pagar a los empleados de servicio fuera $2.13, porque antes le podías pagar $1. Wow. O 50 centavos, lo que fuera. Literal esclavo. Sí, era otra forma de esclavitud, punto. Era una forma, esto es una otra forma es una evolución de la esclavitud o de las técnicas de la esclavitud.
Si te pago menos, eso le toca al dueño del restaurante, entonces, ¿es algo que él puede controlar? ¿O se recuesta porque legalmente me lo permite pagarle menos? Pues por ley tiene que pagar mínimo 2.13. Mínimo. Y entonces el resto pues es propina, pero mínimo, o sea, puedes pagar $3, puedes pagar 4, puedes pagar 5, puedes pagar el mínimo. Hay 7 estados, solo 7 estados que le pagan el mínimo federal antes de las propinas. Ok. Wow. Y en Puerto Rico es la misma estrategia, es los 2.13, pero si el empleado recibe propina, vamos a poner ejemplo, si el empleado trabaja 20 horas, le pagan a 2.13 y trabaja estas 20 horas y recibió $40 de propina, pues obviamente entre los $40 y los 2.13 por esas 20 horas, tú lo sumas y no llegas jamás y nunca a los 7.25 por hora. Un salario mínimo, ok. Esa diferencia, el empleador, el patrono, tiene que pagarla para que por lo menos mínimo se gane 7.25. Pero, ¿cómo controla eso? Se supone que el empleado, también por ley en Puerto Rico, se supone que le diga, ¿verdad? Le reporte al patrono la cantidad de propina y ese número se contabilice. Para esta misma razón. Digo, también por razones de Hacienda, pero para esta misma razón. Claro. Y al empleado le conviene. Ahora bien, hay otra estrategia que se usa en Puerto Rico, es legal, que es el famoso tip jar o el pote, el famoso pote. Sí. Y ahí todos los empleados ponen y luego se divide. Y esto es legal, pero pues, puede jugar en contra del mismo empleado. Claro, porque depende también del lugar donde trabajen. Cuánta propina va a caer por lo general en ese restaurante o en negocios, ¿no? En general. Porque claro, si nos vamos a hablar de aquí de Puerto Rico, si te vas para el área metro, San Juan, Bayamón, ¿sabes? El área del Viejo San Juan, que es la área turística, a lo mejor Dorado, que pues entonces vienen los extranjeros o viene el turista y está más acostumbrado a dar un 15% o lo que sea, ¿verdad? Bastante, pero regularmente. Pero si vienes para acá, para mi área, Manatí, para Naranjito, ¿sabes? No dan la misma propina, tú sabes, se recuestan de lo mismo, tú sabes, te voy a pagar porque eres mesero a $5, a 2, 3, 15. Sí, y si el restaurante, que también es una práctica, pues, en teoría es una práctica muy buena y muy, ¿verdad? Es igualitaria, pero no necesariamente de equidad. Sí. Es que, pues le vamos a dar propina, vamos a dividir la propina entre todos, entre el lavaplato, el sous chef, el line cook, los meseros, el cajero, la waitress al frente. Y entonces cuando tú vienes a ver, espérate, ¿cuánto si me voy vamos a ganar? dividir esto, claro, y vamos a decir que está en un restaurante que se hizo mucha propina y se dividió y llegaste a más del 7.25, pero al mesero único que legalmente le pueden pagar los 2.13, a los demás es 7.25. El dishwasher se supone que mínimo se gane 7.25. ¿Y los cocineros? Por ley, también mínimo. O sea, el back of the house es 7.25. Mesero, bartender, puede ser hasta 2.13. Entonces, el dishwasher, y que no está mal, el dishwasher, el line cook, toda esta gente, vamos a decir que todos se ganen 7.25, le zumbaste la división de la propina, entonces, ellos se ganaron 10 pesos y el mesero se ganó 8 pesos. Sí, o bueno, si hubo bastante para todo el mundo, llegaste a los 8. Claro, o sea, para no decir que fue el mínimo. Sí, por eso, que no perdiste. Es igualdad, pero no es equidad. Porque empezaron de lugares diferentes. Entonces, aquí me viene a la mente, leyendo todo esto y en las discusiones que tú y yo hemos tenido, ¿por qué los meseros y los bartenders pueden recibir un sueldo menor a diferencia de los cocineros y los trabajadores de la cocina? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, todo el mundo toca ese plato para servirle al cliente o al comensal. Eso pues, está claro. Pero la realidad es que el mesero es el que está dando la cara del servicio en la mesa al comensal. El bartender en su barra. ¿Por
qué ellos entonces es lo menos que van a cobrar? O recostarse de solamente la propina. Claro. O sea, ¿por qué las propinas tienen que compensar un sueldo y no ser una mera gratificación por el servicio? ¿Por qué? ¿Por qué los baristas no están en esta? El barista es un bartender que sirve café. Claro. Es más, la palabra barista viene de la palabra bartender, porque los bartenders eran los que servían café en sus barras, tenían las máquinas en sus barras en Italia. ¿Por qué los baristas no? ¿Por qué los baristas ganan 7.25? Hacen lo mismo. O si es ya con bastante experiencia, es mucho más. Claro, también. Oye, y que estemos claros con todos los que nos están escuchando. O sea, no es que esto no se trata de no dejar propina, esto no se trata de mucha o poca propina, esto se trata de que tenemos que tiene que haber una equidad y tenemos que ser justos con todo. Y posiblemente no se puede compensar con propina, sino la propina tiene que ser sobre el sueldo. Y lo más seguro, cuando terminemos esta conversación, llegamos a unas conclusiones de que hay que aumentar estos sueldos de los 70. Sí. O sea, estas compensaciones de los 70. Entonces, seguimos preguntándonos por qué tenemos que mantener una tradición que tiene tanta carga negativa. Nos vamos para la historia y vemos que hay clasismo, que hay racismo, que es antidemocrático, que hay injusticia. Sí, que hay poco sueldo. Como que el servicio fuese una obligación o porque me tienes que servir, ¿entiendes? Porque eres inferior, necesitas los chavos, pues ¿por qué? ¿Por qué puede ser? Claro. Qué horrible. Sí. Y entonces tenemos que nosotros subsidiar como comensales. Tenemos que compensar el salario de un lugar. O sea, entonces eso nos obliga a dejar propina obligatoriamente porque, y te voy a dar una experiencia mía, a mí se me hace bien difícil, aunque me hayas dado un mal servicio, a menos que me falte de respeto, pero si me das un mal servicio, un servicio que puede pasar muchas veces porque está en rush, porque somos humanos y pasan cosas, a mí se me hace difícil dejarte cero de propina cuando no te mereces quizás propina, porque por lo menos yo estoy consciente de que normalmente te están pagando menos. Claro. Entonces, pues, mano, tú vives de esto y a lo mejor puede ser un mal día, a lo mejor puede ser un error que empezó en la cocina y terminó en la mesa. O sea, pues, tú puedes tener un problema en tu mente que no te estás dejando ser y actuar como tú eres. Entonces, y eso es un buen punto porque volvemos otra vez, todo el mundo es parte del servicio, pero la cara que te lo da es el mesero, la cara que te atiende, la cara que si necesitas agua o la pides o te la trae antes de que tú la tengas que pedir, ahí es que tú ves, ¿verdad? Ves el servicio y si te atendieron bien mal, nosotros que estamos en la industria y sabemos que a lo mejor es el pote, porque no tenemos la certeza si es la propina va individualmente o va para el pote, porque eso es algo que ellos deciden, ¿verdad? Administrativamente. Pero entonces vas a afectar porque él te atendió mal a todos los demás que están trabajando, tú sabes. A mí se me hace difícil también no dar la propina. Claro. Y aquí volvemos nuevamente. ¿Acaso no podemos pagarle justamente a los empleados de servicio y simplemente mantener la propina a discreción de los que vamos a coger el servicio? Como gratitud de verdad. Como gratitud de verdad. Y entonces, mira, ya por lo menos está, sí, el salario mínimo hay que subirlo all across the board. Sí. Estamos claros de eso, no da para vivir. Pero pues, tenemos que bregar con lo que tenemos ahora mismo. Pero mira, por lo menos vamos a pagarle a 7.25 y que todo lo que tengan por encima pues sea parte de su sueldo para que al final terminen con un sueldo digno, respetable, porque la realidad es que muchos son jóvenes que están estudiando, echando para adelante, estudiando, ahorrando dinero para un negocio, aprendiendo en la industria para crecer dentro de ella. Los malos son los menos. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener esta forma de hacer las cosas?
que yo lo veo tan injusto. Vuelvo a pensar, esto es algo que los dueños de los negocios tienen control de, ¿sabes? Deberían ellos tomar la palabra y decir, bueno, pues yo te voy a pagar mínimo, ¿sabes? Y lo pueden hacer. Legalmente pueden seguir donde están, pero nosotros que somos de la industria, o bueno, los dueños de los restaurantes, pueden cambiar eso con el uso y costumbre. Sí, hablé pues hicimos nuestro ejercicio, los dos hablamos con diferentes restaurantes y personas de la industria para ampliar esta conversación en el podcast. Y no, ¿verdad? No quiero mencionar el nombre, pero un restaurante que hablé, los dueños me dicen, aquí nosotros, por regla de nosotros, todos los empleados ganan $7.25. ¿De verdad? Digo, perdón, o sea, mínimo $7.25. Okay. Mínimo $7.25. Okay. ¿Sabes? Su chef, chef gana un poquito, gana más, obviamente, pero mínimo aquí, mínimo, el menos que gana $7.25. Eso no es negociable, tengamos mesero o no tengamos mesero. Pero eso no es la norma. No es la norma, pero está bien curioso, porque entonces nosotros tenemos un tip jar, tenemos el pote, y el pote se divide entre todo el mundo, obviamente el dueño y el chef, que es dueño también, no cogen del pote. Okay. Ellos no cogen del pote. Y entonces ellos lo dividen el pote en 3 fases. Una de ellas, creo que se reparte ese día. La otra se reparte, creo que al final de semana. Y entonces otra la guardan en otro pote. Una tercera parte la guardan en otro pote. Y ese otro pote, cuando se llena y llega una celebración, un milestone, un cumpleaños, van todo el equipo a diferentes restaurantes a comer. ¿En serio? Esa yo no la había escuchado nunca. Bien curioso. Yo hablé con unos, ¿verdad? Un dueño también de restaurante, pues, porque queríamos hablar, ¿no? Y fue bien incómoda la conversación. Completamente. Oye, y saben que yo tengo el podcast y se lo adelanté porque como que, ¿verdad? De las cosas que hemos hablado, es un tema como medio tabú, porque todo el mundo se va por la línea, pero nadie quiere hablar realmente de eso. Claro. Pues se lo adelanté. Oye, estoy hablando con Paul, vamos a hablar de las propinas. ¿Cómo tú pagas aquí? Incómodo. Pues nosotros le pagamos $3.25, pero nada, pero con la pandemia ahora, como sabemos que es más, pues le pagamos $5. Entonces ellos se van al pote y dividimos, pero dividen al servicio. Mesero, bartenders, no la cocina. Y yo le digo, no, pero entonces, tú sabes, no hay contestación buena o mala, sino que era para verificar cómo andabas, ¿no? Claro, y a lo mejor, por ejemplo, eso en Puerto Rico, que es un país que los costos de vida pues son, ¿verdad?, bastante económicos en comparación con algunos estados de la nación, pero eso no funciona en Nueva York, eso no funciona en Chicago, eso no funciona en Los Ángeles. ¿Cómo ellos están pagando allá? Porque entonces los line cooks entonces van a ganarse 8 o 10 pesos. Entonces el mesero puede terminar ganándose $15, $20. Entonces no es justo entonces para los de la cocina, para el back of the house. O sea, entiendo lo que te digo. O sea, esto tiene que cambiar. Pero entonces debería ser individual y solamente por gratitud. ¿Cómo tú lo ves mejor? Pues mira, aquí para contestar esa pregunta tenemos que entonces preguntarnos por qué es costumbre en Estados Unidos y en Puerto Rico dejar entre un 15 a un 20%. Sí, ¿quién puso ¿Cómo fue que ese llegamos a este número? Exactamente. ¿Cómo fue? Exactamente. Y no solamente cómo llegamos, ¿cómo sabemos que este es el porciento justo o el necesario? Sí. ¿Cómo lo sabemos? No tengo la menor idea. La realidad es que no lo tengo y las personas que le pregunté tampoco sabían cómo se hace en Estados Unidos y lo aprendimos de ellos, pero lo trajimos para acá. Sí, no, yo pregunté y nadie sabe. Nadie sabe. Sí, tratan de justificar el 15%, ¿no? Porque es que pues, eso más o menos nunca me supieron decir.
No hace ningún tipo de sentido. Entonces, cuando uno viene en Latinoamérica, por ejemplo, México, Colombia, Perú, Chile, 10%. Si deja. 10%. En Japón, en Asia, en casi todo Asia, pero especialmente China, Japón, eso es un no-no. O sea, no se deja propina. En Francia tampoco. O sea, está mal visto. Ahora porque en esos países no. Sí, es y en que estos lo países tienen en sí. su cultura, ¿verdad? Es que el servicio ya sale de uno, que no es que tú no me tienes que pagar por el servicio, ¿no? Bueno, esa es parte histórica. Claro, pero ahí tú te vienes a ver, tú dices, ok, pues, ¿por qué ellos no quieren propina y lo ven como algo malo? Y nosotros, porque joseando. Sí, puede ser, pero también es como que, mira, ya a mí me están pagando bien, ¿entiendes? Ya yo estoy, o sea, imagínate, tú como consultor de restaurante, hiciste tu trabajo, cobraste tus horas bien cobradas, todo el mundo contento, te pagaron tus horas, que tú le diste el número antes de empezar, y ven y te digan, mira, una propinita. ¿Por qué? Sí. O sea, no es como que tú no estás agradecido, pero es bien raro, es un sentimiento medio incómodo, es raro, es como decirle al contable, al abogado, como que, mira, gracias por todo, por la affidavit, por esto, por la moción, que toma 5 pesitos de propina. Toma un 10% más. Ajá. Es como que a vez de darle eso al médico, o el deducible, le dan los 10 pesos de deducible y dice, mira, dale 2 pesitos más para que, de propina, es que por agradecimiento, es como que te dio un servicio, ¿no? No se supone. Te dio un servicio. ¿Por qué el taxista tenemos que darle? ¿Por qué el de Uber tenemos que darle propina? Hay un rate por tiempo y tú le pagas esa parte. Y sácalo por hora. ¿Cuánto se gana? ¿Por qué tenemos que dar propina? Sí, vale. ¿Será que estamos todavía arrastrando todo este clasismo, todo este racismo? Y lo hemos visto ya, ha pasado tantas generaciones que ya lo vemos como algo normal. Estamos normalizando prácticas del antaño que no necesariamente son positivas. Hace poquito vi que los food trucks, una jarrita de tips también. Y después lo traímos tú me hiciste una pregunta de eso también. Mira, ¿tú has visto los food trucks también? Y oye, y puede ser yo, pero yo tampoco he dado propina en un food truck. Porque regularmente o es el dueño y presumo que es parte del servicio en ¿verdad? Porque estás pidiendo casi en la cocina. Él te sirve y yo la cojo, y le pago por el precio que está. Pero no he dado propinas. Posiblemente en algún momento, a lo mejor sí. Pero es extraño a que venga un mesero, ¿sabes? Muy diferente a que venga un mesero y me dé agua y me traiga esto y me traiga lo otro. Para mí es súper conflictivo. Es súper conflictivo. Cuando uno va a un food truck, cuando uno va a un parque gastronómico, cuando uno compra en la calle, cuando uno va a un mercado urbano, te viran el clover, la maquinita, te la viran en la pantalla y te sale los porcientos. Y tú dices, wow, ¿qué servicio recibí? Pero yo no sé cuánto le pagan a él, porque yo no me sé las leyes, a lo mejor pues, necesitan la propina porque les pagan menos de esto y entonces pues esto lo ayuda. Pero a mí no estoy recibiendo un servicio porque yo tengo que dejar un 15% porque yo venía a buscar la comida y llevármela. Y entonces eso se agravó, ¿verdad? Este conflicto interno que creo que podemos tenerlos todos. Ahora con el carry out. Claro. O sea, por un lado es como que dejo propina porque... Al driver. Porque, bueno, o sea, dejo propina porque yo lo busqué porque estamos en una pandemia y pues esto le ayuda a las personas, a todo el mundo, a la solidaridad, a la resiliencia, chévere. Pero a la misma vez, ¿y si no estuviéramos en pandemia, le dejaría propina? Porque entonces como que, pues es que tampoco recibí un servicio. Claro. Sí, y lo fui a recoger. Llamé
te di la orden y yo camino hasta el restaurante y llego y le cojo la funda y me la llevo, que tampoco sale ni, a veces ni sale fuera del restaurante. Entras hasta el counter. Claro, y me pasó un día, yo te digo que en food trucks, en parques, tengo que decir que como el 80% de las veces dejo propina, pero siempre me siento extraño dejándola. No porque quiera ser maceta, es porque no sé si estoy siendo justo conmigo mismo, no sé si estoy siendo justo hasta con los mismos empleados, no sé si estoy siendo justo con la industria, no sé si estoy siendo injusto con el resto de los comensales, porque, o sea, entonces unos dejan y otros no, pero ninguno sabemos por qué dejamos, por qué no dejamos. No, y la cantidad, porque estamos hablando de por ciento, pero no todo el mundo coge y dice, me gasté $80 en esta cena y sacan el celular y sí que chequean el 15%, porque, porque el Clover dice 15%, pero no dice cuánto es ese 15%. Entonces hay otros que dicen, le voy a dar más que $5. ¿Cuánto era ese por ciento de ese $5, no? Claro, claro. ¿Y lo estás haciendo por el subtotal o por el total con tax? Porque por el tax no se deja propina. Se supone que sea más que del total, del subtax. Del subtotal. Okay. Y eso tenemos que estar pendientes. Bueno, es lo mismo pagar una cuenta de $100 que una cuenta de 111. Claro. Yo le pregunté a una persona, a un line cook, yo le pregunté, mira, esta conversación yo la puedo tener desde el punto de vista mío, pero yo te pregunto, tú que eres parte de la industria, pues normalmente como los meseros, los bartenders, los baristas, los que están detrás del fuego en las estufas, de los que están los meseros, front of the line, los que están detrás de las máquinas de café, entienden estas dinámicas, entienden lo bajo del pago que les dan, entienden la importancia de las propinas y cuando van a los lugares tienden a hacer los más que dejan propina. Esto es una práctica bastante común. Sí. Que lo encuentro espectacular. Los menos que tienen son los más que dejan. Pero lo encuentro algo muy, muy en apoyo a nosotros, o sea, a ellos mismos. Es más solidaridad. Y eso es peor. Eso es peor. Sí, pero está bien. Yo le pregunto, mano, tú que estás ahí detrás del calor de la cocina, ¿tú dejas dinero, tú dejas propina en los caviados? Me dijo un rotundo no. Le dije, ¿tú dejas propina en los food trucks? Me dijo un rotundo no. Y yo me quedé, pero... Yo, ¿what? Y yo, espérate, pero ¿por qué? Y me dice, mira, porque no me dieron un servicio. Así es, no me dieron un servicio. Y eso hasta me confundió más. Porque entonces me hizo sentir mal. Entonces yo dejé propina, entonces no tenía que dejarlo. Y entonces ese dinero que dejaba en propina, lo mejor lo puedo acumular para comprar comida en otros lugares y seguir ayudando quizás a otros negocios cuando no debía haber, porque no era justo. Porque entonces cuando entró a la ley, que la discutimos, solamente son los meseros y los bartenders. Claro. No son todos los empleados, como quizás muchos pensamos. Que identificamos el servicio como la persona front of the house que te trae el plato. No es ni te sirve. No estamos hablando del que te sirve porque continúa haciendo la cocina. El servicio es el que te sirve. El que lleva el agua y el pan. El que te sirve el plato. Quizás hay uno, si vas a un restaurante un poquito más, que sea de pan y ensalada. Hay veces que hay 2, 3 meseros. Pero, ¿y todos los demás? Oye, pero a la misma vez, si nosotros estamos subsidiando, ¿verdad? Como hablamos ahorita, subsidiando los sueldos de los empleados, entonces hay que verlo desde el punto de vista del dueño del restaurante. Claro. Entonces, ¿es rentable para ellos pagarle el mínimo federal nuevo a $10, a $12? Entonces, ¿es rentable tu restaurante? Claro, porque se están recostando, digo, estamos hablando de no todo, pero recostándose por la ley de que mi nómina es 2 meseros a $3 cada uno, estoy chilling. Claro.
Pero ¿qué pasa si ahora con el nuevo presidente, ¿verdad? Creo que en 1 o 2 años entra un nuevo salario mínimo federal, no me recuerdo si son 12.75, algo así. ¿Qué va a pasar cuando eso suba? Y vamos a poner el caso de que tú eres un restaurante que le pagas hasta los meseros el mínimo federal. Y ahora todo el mundo mínimo se va a ganar los $12. Que es un aumento considerable para la industria. Claro, ¿qué va a pasar ahí? O sea, es rentable, es viable para los negocios. Eso. No sé. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué no es viable? Sí. Ya entonces aquí hay unos costos. Pues Puerto Rico entonces ahora sí es caro por la luz, es caro por el gas, es caro por los productos que se traen de afuera de la distribución, es caro por los impuestos, es caro por todas estas cosas. Y encima de eso, nosotros como comensales no solamente estamos pagando de 15 a 20% de propina, sino también tenemos que pagar el 11% de IVU. Sale mucho más costoso ahora. Entonces como que yo le hice preguntas a varias personas que no trabajan en la industria. Yo le digo, oye, cuando tú vas a comer, ¿tú das propina? Sí. ¿Por qué? Por el servicio. Ok. ¿Por qué? Me dice, chico, es que ellos le pagan menos. Y yo, ¿tú estás seguro de eso? Sí. Todo el mundo lo cree por sentado de que el mesero cobra menos. Y claro, tengo que ayudarle. No, definitivo, y no debería ser así. Nosotros no deberíamos ayudar, nosotros deberíamos elevarlos. O sea, bien diferente la forma de verlo. Entonces, cuando tú lo pones en perspectiva, entonces tú vas por ejemplo, a un coffee shop y el café te vale $2. ¿Cuánto de propina tú le dejas? ¡Wow! Volvemos otra vez. Uno se rige por el 15%, pero tú no le sacas el 15% a un café de $2 o de $3. Tú coges tú no y le das 30 centavos o le das, qué sé yo, $2, pero entonces eso es más. Y a veces uno le paga hasta más de lo que costó el café. Exacto. Exactamente. Entonces le dejaste $1. Porque no le vas a dar $2, pues son 30 centavos. Tú no le vas a dar una peseta. 30 centavos. No, tú le das $1. Ya el café te costó $3. Y no está nada de malo dejarle el $1. No está nada malo. Pero no hace ningún tipo de sentido que tú le des la mitad de lo que te costó ese producto a esa persona. Porcentualmente. No es justo. Claro, porcentualmente no es justo. No para nosotros, sino para el resto de los empleados de la industria. Porque al barista le deja un 60%, un 100%, o sabe Dios cuánto, y entonces al mesero le deja un 15%. ¡Wow! O sea, porque al bartender le das, como pasa cuando vamos a Punta Cana, República Dominicana, cruceros. ¿Qué hace el puertorriqueño y el americano cuando va a estos lugares? Cuando llega, se sentó en la primera barrita, esta es la barra que yo voy a beber aquí. ¿Y qué es lo primero que hace? Pone Te tiras un billete de 20. Pone chavo adelante. Tira un billete de 20 adelante. Para que te trate bien. Para que el servicio no falle. Pero después de esos 20 pesos, ¿le das? ¿O ya le di? Y le sigues dando, pero cuando te traiga la cuenta le vas a firmar y le vas a dar. Entonces, ¿por qué a ese le estás dejando, sabe Dios, un 300%? Pero al que te atiende en el desayuno, al que te atiende en la cena, entonces le dejas el 10 que dice, o el 15 de República Dominicana. O el 0% de aguas internacionales en un crucero. Es cierto. Oye, y no estamos diciendo que sea malo o bueno dar propina, ni que esto es más, estamos tratando de llevarlo para que piense por qué hacemos esto, a dónde hemos llegado como dueño de restaurante o como comensales, porque volvemos otra vez, cuando te dan un almuerzo de 6 pesos, de $7, tú das propina en el Chinchorro en Naranjito.
tú sabes. ¿Y por qué entonces cuando vas a San Juan y te comes, qué sé yo, 3 tacos, das entonces propina? ¿Sabes? Es que, por región. Sí, entonces tú ves restaurantes, por ejemplo, super fine dining, especialmente en ciudades grandes, por regla de ellos, porque no es por ley ni nada, por regla de ellos, te obligan a poner el 20%. Oh, sí. Y tú dices, wow. O sea, yo voy por darte un ejemplo, a Línea, en Chicago, tú pagas adelantado. Tú haces tu reserva, cuando una vez consigues la reserva, haces tu reserva y tú pagas tu cena adelantada completa. Los $300 de la cena los pagas adelantado y los pagas con el tax y los pagas con la propina. Wow. Lo único que no pagas adelantado es la bebida. Claro, para que te consumas en el momento, pues puedas entonces pagar lo adicional. Claro. Entonces ahí te suman el % del tax de Chicago, que es altísimo, más el 20% propina. Y tú dices, wow, está alto, suena grande el 20%, pero cuando tú vienes a ver, tú tienes el que te sirve agua, tú tienes el que te limpia la mesa, tú tienes tu mesero principal, tú tienes tu mesero secundario, tú tienes el mesero, cuando vienes a ver tienes como 5 o 6 meseros. Sí, pero volvemos otra vez, no hay un estándar, tú sabes, es un free for all, entre todos, estamos hablando entre todos, por áreas regionales, por regiones del área turística, por el área que no es turística y por el tipo de restaurante, porque ahora tú dices este tipo de cena que lineal, pues tú sabes, estamos hablando de otros niveles. Pero entonces te sube la propina. ¿Por qué razón te sube la propina? ¿Sabes? Tú estás diciendo, no, es que tienes muchas personas dándote el mismo servicio, pero 20, volvemos, estamos subsidiando ese pago también. Porque yo no sé cuánto le pagan a ellos. Posiblemente, pues por ley pueden hacerlo. Por ley lo pueden hacer. Y yo creo que en ciudades así tenemos que entonces volver al mínimo y tenemos que entonces nosotros ayudarlos con una gratificación necesaria del % que sea, que uno entienda que sea, ¿verdad?, el adecuado, que se llegue en consenso. Y porque esas ciudades son bien caras. Y ahí ni con 7, ni con 8, ni con 10, ni con $12 tú vives. Wow. Esto es que cada vez surgen más preguntas, Paul. ¿Sabes? Es más preguntas, no es como un tema que podamos decir, llegamos a esta conclusión, porque es que siguen surgiendo preguntas y preguntas. La organización Azores podrá hacer algo de este tema. Ellos podrán, ellos no tienen que tocar tampoco este tipo de temas. Bueno, me imagino. Digo, yo no sé, los menciono porque, ¿verdad? Todo el mundo se rige un poco bajo la información que ellos nos brindan. Pero ellos podrán mover algo ahí, estabilizarlo o algo. Deberían, pero no sé si es un tema que se toca en la asociación, porque la mayor parte en estos gremios, una gran cantidad de los negocios que están ahí son las grandes cadenas. Okay. Hay pequeños y medianos, pero los más que están en estas organizaciones son las grandes cadenas. Y entonces volvemos a lo mismo, porque yo voy a una cadena de fast food que estás básicamente pidiendo y coges el plato y te lo llevas y te atienden rapidísimo porque de eso se trata, de fast food, ¡pam!, te lo dan. Pero tú no le das propina, porque el del food truck sí. Ay, ¿O por qué no? ¿O por qué entonces no le damos, por qué no le damos al del fast food? Entonces vamos a mirarlo al revés. Porque me puedes decir, no, porque normalmente el food truck es local, chévere, sí. Pero, nítido, sí. Pero el fast food le pagan el mínimo federal, ¿cierto? Claro. A la cajera como al cocinero. Claro, y entiendo que el food truck también, porque no hay mesero. Claro. O sea, eso debería ser así, pero entonces ¿por qué no le damos el del fast food?
también no está dando el mismo servicio que nos está dando cualquiera de los otros. Sigue siendo, en el caso de nosotros, sigue siendo un puertorriqueño, sigue siendo un joven echando para adelante, sigue siendo una persona que necesita sobrevivir en esta vida y tener un sueldo digno. Y sabemos que el 725 con propina sin propina sigue siendo barato, sigue siendo bajo. Este tema se va a seguir alargando, Paul. No, estoy de acuerdo contigo. Mira, para bajar un poquito porque es un tema bien incómodo, es un tema, para mí es un poco triste también, porque definitivamente necesitamos un cambio. Sí. Dicen que la palabra en el siglo XVII en Inglaterra, un dato curioso, que la palabra tip, propina en inglés, tip, significaba to ensure promptitude, para asegurarnos que te atendieran prematuramente o rápido. Sí. Y aunque no es cierto, lo llegaron a poner en varios lugares, en barras y diferentes coffee shops y todo por Inglaterra. Y entonces eso es una de las cosas que como hablamos ahorita, en los cruceros y en los all inclusive, damos así para asegurarnos que nos den un servicio más rápido. Claro. Y las personas literal iban en estos años, le daban al bartender sus chavitos por acá, para después, mira, por el ladito, hey, ven acá, zúmbame. Claro. Y bueno, está chévere. Y está chévere porque la persona vio que dice, bueno, me dio $30, pues sí, lo voy a atender porque al final a lo mejor me va a dar más dinero. No se lo asegura tampoco. No. Pero sí te va a atender. Pero un acto clasista. Claro. Porque tú vas a estos países que normalmente tienen muchos no tienen ni mínimo como país, como pasa con nuestros hermanos aquí en Dominicana. Entonces, como tú tienes dólares americanos, te sientes superior a la persona, tú le das $5, le estás dando un montón de dinero, quizás el pago de toda una semana o de 2 o 3 días. Entonces estás esperando porque yo tengo dinero, 50 pesos aquí. Porque es el mensaje que le estás enviando. Mira, te estoy dando adelante porque tengo. Así que sírveme. Porque te voy a dar más porque tengo. Nada diferente del siglo XVIII, del siglo XIX, con los norteamericanos, con los europeos, no hay nada diferente que no estuviera pasando allá que estuviera pasando acá. Por eso tenemos que apreciar este tema de las propinas y verlo como lo que es. Es un acto clasista, es un acto antidemocrático, tiene remanente de la esclavitud, es una evolución hasta cierto grado. Uh-huh. Y tenemos que repensarlo, tenemos que repensar el modelo de compensación completo. Tenemos que pagarle más a todos nuestros empleados de la industria. Uh-huh. La gratificación tiene que existir porque realmente nosotros queremos darla como lo que es, un acto de dar gracias. Sí. Y es bien importante, y eso lo que va a hacer es que te van a pagar lo justo, o el mínimo federal en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, y esto que nosotros te vamos a dar como comenzar es porque de verdad te esmeraste y te lo quiero dar para suplementar lo que ya es justo para ti. Sí. Y tengas una vida digna y que sea también justo al final para el comenzar. Claro, gratificante. Te pago esto porque estoy muy contento como me atendiste. No porque me tuviste que atender, sino porque lo hiciste bien y me siento bien porque me atendiste de esa forma. Claro. Y ahora vamos a volver al tema que tuvimos la semana pasada de la política y cómo comer puede ser un acto político, pero tenemos que seriamente verificar todas estas leyes que hay, evaluarlas, hablar con los trabajadores de la industria y ver las realidades, explorar medidas de equidad para todos y ponerle presión a los cimientos de la industria para fomentar esos cambios sociales, esos cambios económicos, esos cambios políticos que necesitamos. Sí. Vamos a hacer un partido, el partido de la comida. No. Volvemos otra vez. Paul. El partido de la comida. En conclusión, yo creo que la propina, hasta que no la podamos cambiar completamente, sigue siendo una conciencia, ¿verdad?
con la conciencia de cómo te atendieron y si estás contento cómo te atendieron. Esa es la respuesta de la pregunta que hicimos al principio. ¿Debemos dejar propina? Y la respuesta es la que acabas de decir. Solo se contesta con nuestra conciencia. Qué bien. Qué temazo, mano. Este podcast estuvo bueno, está bueno. Quiero que a todo el mundo que estén escuchando nos comenten en las redes también. Tú sabes qué opinan de este tema que Paul nos, ¿verdad? Y yo hemos tenido aquí, porque es un tema que casi no se habla y como lo dijimos al principio, ¿no? Tenemos que traer este tipo de conversación en la industria para hacerla mejor, para hacerla más robusta, para hacerla más fuerte aquí como país y oye, y eventualmente fuera. Definitivo, ¿no? Y te agradezco, Daniel, porque yo creo que estos son el tipo de conversaciones que estamos ya teniendo y que vamos a seguir teniendo. Y a todos los que nos escuchan, sí, escríbanos, comenten, déjennos saber qué piensan para continuar la conversación. Esto es bien importante, mantenerla viva. Y a todos aquellos que nos escuchen y les gusta lo que estamos haciendo, que vayan a su aplicación favorita, especialmente la de Apple Podcast, y nos den rating y escriban comentarios y nos dejen saber qué piensan, y eso sería estaríamos súper agradecidos de eso. Así que, Daniel, yo creo que otro episodio súper bueno, como tú dirías, así que gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Recuerden, mi gente, que la industria gastronómica somos todos, así que somos los que decidimos si vamos a comer en un negocio local, si vamos a apoyar esos negocios de familia, y cuando salimos de nuestra casa, esa mentalidad de comer algo bueno, algo fresco y apoyar a nuestra gente. Así que, bueno, Paul, muchas gracias, mano. De verdad que sí. La paso súper, mano, de verdad que sí. Y ustedes, vamos a ver qué traemos la semana que viene, a ver si aparece algún chef, si tenemos varios temas de esos que nos van a apuntar por ahí, ustedes quieren que nosotros hablemos y seguir la conversación. Chao. Cause it's safe.